En los últimos días hemos visto cómo la ministra Norma Piña es atacada desde el púlpito de la mañanera. Esto demuestra que el presidente tiene miedo de no poder controlar la Corte. Tiene miedo de que la Corte le invalide su plan B en materia electoral. Y como no tiene ningún elemento, ninguna prueba con la cual pueda cuestionar, amenazar, presionar, extorsionar a la ministra Piña, recurre a una vieja táctica, que es difamar y golpear a una persona mediáticamente. Ahora ha inventado que el Poder Judicial está defendiendo a criminales del cuello blanco, sin aportar un solo elemento que lo pruebe. Así lo hizo conmigo en las elecciones de 1994, cuando le gané la elección de gobernador. Él decía y alegaba que había ganado y que tenía unas cajas que probaban que él era el ganador. Finalmente, esas cajas llenas de papeles no probaron nada. Ese es un patrón de conducta que tiene el presidente. Lo ha tenido antes y lo tiene ahora que es presidente, en el cual usa el poder de la presidencia y los recursos públicos para difamar, para calumniar, para cuestionar el honor de lo que él llama sus adversarios. El presidente, sin embargo, se sintió ofendido hace unas semanas cuando su nombre salió en el juicio de Genaro García Luna y entonces amenazó con demandar al abogado de García Luna por difamación. Es decir, que al presidente le gusta hacerlo, pero no le gusta que se le hagan. Bueno, es parte de la decadencia del Poder Judicial. No se ha podido reformar ese poder que viene del antiguo régimen y está infectado, plagado de corrupción. Es un poder judicial que se fue construyendo para proteger a corruptos y a las élites del poder económico y del poder político en nuestro país. Entonces, por eso, esos amparos constantes, hay protección, lamentablemente, para delincuentes comunes o los llamados delincuentes de la delincuencia organizada y protección para delincuentes de cuello blanco, que esos son los predilectos, eran los hijos predilectos del régimen anterior. Ojalá y el Poder Judicial se reforme. Antes, cuando estaba el ministro Saldívar, ¿sí? Arturo Saldívar, había un poquito más de vigilancia sobre los jueces. Se les respetaba su autonomía, pero vigilaban del Consejo de la Judicatura, que esa es su función, vigilar el recto proceder de jueces, de magistrados, de ministros. Este organismo es un florero, está de adorno, porque no hay ningún señalamiento a un juez, a un magistrado. Bueno, pero antes había un poco más de atención, de vigilancia.
ahora que llegó la nueva ministra, declara en un formalismo extremo, como si fuesen omnímodos los jueces, de que son autónomos, que pueden hacer lo que quieran. Y apenas llegó la nueva presidenta y se desata una ola de resoluciones a favor de presuntos delincuentes. Bueno, estaban juzgando en Estados Unidos a García Luna y a las 3 horas un juez estaba descongelando las cuentas en México de su esposa. Entonces, esto de el exgobernador y otros casos, ojalá y se apliquen los de la Suprema Corte y atiendan este asunto, porque es grave, no es intervenir en otro poder, es no callar ante la injusticia y la corrupción. En este caso, la Fiscalía General anunció que va a iniciar un proceso en contra del juez que concedió este amparo. ¿Respaldaría usted esta decisión de la Fiscalía? Sí, es que si el Poder Judicial no actúa y si hay elementos, pruebas de que hubo influyentismo y corrupción, hay que presentar denuncias contra los jueces si no actúa el Poder Judicial. O sea, porque no gozan de privilegios, son servidores públicos, ni modo que tengan impunidad. Todos los servidores públicos estamos sujetos al escrutinio público y actuar de conformidad